Hola para todas y todos, sean bienvenidos a esta primera exposición del primer corte de la materia de comunicación estratégica. Hoy estamos aquí reunidas Isabel Castro, Yulisa Ochoa, Nayeli Padilla y yo, Andrea Guerra, para hablar sobre la postura teórica práctica del autor que nos asignaron, que es Francisco Javier Garrido, en cuanto a la comunicación estratégica y por supuesto vamos a hablar un poco sobre su formación, sobre sus logros y sobre los conceptos que predominan en cuanto al tema que estamos desarrollando. Por eso también nos hemos basado en un texto de su autoría que se llama Comunicación de la Estrategia. La efectividad está en la dirección, en donde él plantea un objetivo claro y central, que es orientar al directivo, al DIRCOM o al driver, en este caso, para mejorar las brechas que existen entre las definiciones estratégicas de la compañía y lo que el mundo en general comprende sobre estas para hacerlas obviamente mejores y poderlas afianzar en la cultura o en la comunicación organizacional de cualquier empresa. Entonces, a continuación vamos a empezar con nuestro primer apartado. Francisco Javier Garrido es consultor y académico chileno-español. Ha sido reconocido internacionalmente. En 2009, la revista Harvard Business Review lo definió como un autor multifacético reconocido y publicado en 4 continentes. En 2013 se le otorgó el doctorado honoris causa en China y en 2015 ingresó a la Real Academia de Doctores en España. Es miembro del Consejo Europeo de Doctores y fundador del Grupo de Estrategia Corporativa en Harvard. Bueno, el primer subtítulo de este texto se titula Comunicación de la empresa. En este apartado se habla de la comunicación como un proceso continuo e interactivo en el que se deben producir espacios de sintonía entre los involucrados o transceptores en lenguaje comunicacional. Bueno, cuando la comunicación se da, la transacción de los mensajes se genera a través de una relación no lineal, es decir, cuando un sujeto que busca transmitir un mensaje, en este caso un directivo o los superiores de una empresa, deben buscar códigos compartidos que les permitan generar la interacción con los demás, ya sean superiores o colaboradores. Por otra parte, comunicar una estrategia no es fácil. Es necesario crear la estrategia que parte del pensamiento estratégico, luego la sistematización de la estrategia que vendría siendo la planeación y la puesta en práctica de la estrategia que vendría siendo la operacionalización. Ok, lo que sigue ahora es la cultura de la empresa o lo que sería más conocido como la cultura corporativa. Hay que tener en cuenta que cuando nos referimos a cultura, nos referimos a todas las costumbres y todas esas acciones que hace una comunidad, en este caso dentro de una organización. Es también el resultado de las restricciones, de los espacios, de los estímulos y de los límites que hay dentro de una organización y que obviamente están afianzados a sus empleados y cómo todo esto pues contribuye a la proyección o al alcance de los objetivos comerciales, a los objetivos productivos y a todos los objetivos que se han planteado dentro de un plan estratégico. Pero hay que tener en cuenta, primero que todo, cómo se crea esa cultura organizacional o esa cultura corporativa. Creo que lo más importante es permitir el flujo de las ideas y la expresión, la libertad de expresión, porque esto hace que haya un esfuerzo mayor de todas las personas por lograr un objetivo y no solamente de lograrlo, sino de interpretarlo bien para poder lograrlo como se espera. Entonces, ¿cuál es el clima apropiado para la difusión de una estrategia comunicativa o de una estrategia corporativa? Lo más importante es que debe haber un clima abierto, porque por lo general durante muchísimos años han habido climas cerrados o más bien climas de otro tipo que no permiten que haya un ambiente positivo en la empresa y que puedan haber entonces unos parámetros para seguir esos objetivos estratégicos. Ahora, nosotras pensamos que para lograr todo lo que mencionó mi compañera Andrea es muy necesaria la comunicación de la estrategia, que es el subtítulo que sigue en el texto. Entonces, en las empresas lo que se entiende por estrategia de la comunicación, sí, es exprimir o sacar lo mejor de la organización o del negocio para potenciar o generar la competitividad, para renovarse o para fortalecerse ante los actuales negocios o los negocios que están surgiendo en la actualidad. Es decir, la estrategia implica un cambio significativo para una empresa debido a que la presiona para generar nuevas capacidades que le ayuden a tomar posicionamiento ante su competencia. De esta manera ayuda en un pro a mejorar su futuro, el futuro de la empresa.
Pero para lograr lo anterior es necesario tener claro quiénes están involucrados en las metas que propone la estrategia, debido a que habrá quienes no se sientan comprometidos o que sientan que la estrategia no es necesaria para la empresa. De esta forma, el texto plantea que para solucionar estos casos es necesario difundir, tener una buena comunicación y hacer la respectiva retroalimentación de la estrategia en la empresa o en la organización. Y si todo sale bien, es posible que cada miembro de la organización se comprometa con la estrategia. Continuando con lo que decían mis compañeras, ahora dentro del texto encontramos, digamos que un subtítulo que se llama vectores estratégicos. Entonces, para entender qué son los vectores estratégicos, debemos tener presente que cada persona siempre va a estar relacionada con otro grupo de personas, es decir, esto va creando un espacio comunicacional en donde se encuentran pues diversas interacciones, ya sea interpersonales, grupales, organizacionales y sociales. Entonces, desde allí es por eso que en esta parte, digamos, nos vamos a enfocar en el entorno solamente empresarial, digamos que es esa misma cultura que conlleva a asumir un papel suprapersonal de la organización, es decir, que la organización se encargue de imponer sus reglas y pautas, marcando un entorno, digamos, de cierta forma normativo. Posiblemente cuando la organización hace eso, se puede pensar que pues se pierde autonomía, se limita la creatividad de los empleados y digamos que de esta forma la empresa le quita cierto valor a lo que puede hacer el talento humano. Pero si esto no se hace, pues la organización no tendría algo que la dirija como tal y que pues sea su base de referencia en cuanto a lo normativo. De aquí es importante partir porque la empresa también debe brindar, digamos, ese tipo de valores agregados en donde motive e incentive al empleado a generar, digamos, más parte de la organización en cierta forma para que pues, pueda generar más valor hacia la empresa. Es por eso que uno de los temas que aparece luego del texto es el valor colectivo. Digamos que el valor colectivo es ese de donde desde la organización todos los empleados se unen a través de algo que los identifica, que precisamente pues es la identidad, y desde esa identidad pues se trabaja para potenciar al interior del sistema empresa para que estimule el modo de ver y pues de sentirse diferente al resto de las empresas. Bueno, en el texto hay un quinto apartado que se titula Feedback y Estrategia. Este básicamente es como un método de diagnóstico para saber si la comunicación de una estrategia es buena y correcta dentro de una empresa. Entre las formas más comunes se encuentra la entrevista, cuestionarios, análisis de redes, mensajes y observaciones. Por otra parte, existen los contactos personales, que son aquellos soportes de interacción directa, cara a cara y personalizados que se relacionan con los auditores generales y específicos de una empresa. Para tener en cuenta o para agregar algo más de lo que estaba diciendo Cristina, hay que tener en cuenta que los contactos personales que maneja la empresa se manifiestan principalmente en algunos espacios donde consideran que son seguros o que son beneficiosos para el desarrollo de estos objetivos. Y es que tienen que ver con la atención al cliente interno, o sea, no solamente la atención al cliente externo, donde nos preocupamos por la venta, sino por los mismos empleados. Una información y una orientación estratégica. También hay que pensar en los entrenadores personales de algunos temas que se deban reforzar. La capacitación también es muy importante, hacer este tipo de cursos, y también los temas de inducción, cuando se reciben a las personas, poder orientarlas, poder capacitarlas, y esto permite que las personas se sientan mucho más afianzadas con todo el tema de estar allí en la organización. Por eso es importante mencionar aquí en esta parte sobre las características de los micromedios. Los micromedios en sí son instrumentos que permiten el flujo de información de manera cercana entre la empresa y los colaboradores seleccionados que tienen. Esto otorga facilidad de la transmisión de los mensajes, pero que también se consigue un nivel de personalización mucho más elevado, o sea, es un contacto mucho más directo y en donde hay un menor tiempo de respuesta, porque por lo general por los otros medios o por los otros canales de información el tiempo de respuesta es mucho mayor y eso genera también un poco de desinterés por parte de los colaboradores. Bueno, ahora en el apartado 5 también mencionan un subtítulo llamado subdivisiones funcionales,
que consiste en una buena interacción de los miembros que forman parte de la estrategia, depende de una adecuada comunicación. Esta adecuada comunicación responde a una lógica sistemática y esta lógica sistemática se constituye o consiste en 3 líneas. En primer lugar, se encuentra la comunicación vertical, que consiste en mensajes formales que atienden metas, órdenes y también incluyen los mensajes de feedback. En segundo lugar, está la comunicación horizontal. Esta refiere a los mensajes que se dan entre personas con cierta igualdad de roles o con cargos similares. Y en tercer lugar está la comunicación transversal, la que es muy importante en todo este sistema, debido a que se encarga de mantener una relación estrecha entre todas las partes, entre todos los miembros del plan estratégico. Bueno, continuando con esto, aparece otro subtema que son subdivisiones funcionales del proceso del CODE. Digamos que sobre estas bases es que se trabajan los puntos necesarios dentro de la organización, que son 3. El primero es el statement, digamos que es el primer momento de esa reunión entre el equipo de trabajo y él o los directivos, y es donde se empieza a exponer lo que va a hacer y sobre qué se va a tratar pues la estrategia. Es el momento de, digamos, mencionar lo que son los objetivos, la misión, la visión y toda esa parte que busca despejar cualquier duda que pueda tener cualquier miembro del equipo de trabajo. Luego, un segundo momento es el setting, que digamos es la etapa de la aplicación de la estrategia, y es aquí en donde el directivo empieza a motivar al equipo de trabajo pues para que sugieran modos de implementar de mejor manera los objetivos desde la perspectiva de cada quien y desde sus funciones y actividades. Y luego el último momento, ya que es llamado el driving, que digamos es esa etapa de cierre en donde pues digamos es la etapa de cierre del primer proceso de la estrategia. Es decir, en esta última etapa se debe hacer un resumen de todo lo que se dijo anteriormente durante las sesiones, cuidando, digamos, todo lo acordado, incluyendo aclaraciones, dudas, a través del driver del proceso, que es la persona encargada de que eso se ejecute de manera correcta. El último apartado a explicar es el sexto y se titula Metodología para el desarrollo de la comunicación estratégica. Bueno, para la ejecución de un plan estratégico es necesario un profesional, a lo que comúnmente se le conoce como driver, así como lo mencionaba Nayeli anteriormente, y este profesional normalmente se encuentra en la línea ejecutiva y es el responsable de la correcta ejecución del plan. Lo más importante y necesario es que esa persona cuente con habilidades de comunicación y sea un eficiente articulador del proceso. Para continuar con esta parte que es muy importante, hay que empezar a hablar de pues esos pasos, ¿no? De esa metodología. Lo primero sería el diseño. Aquí, una vez los directivos han precisado cuáles son los objetivos estratégicos, hay que hacer una sesión de trabajo previa a la implementación de este plan y obviamente pues hacer todo este diseño. Aquí el driver o el conductor de esta estrategia sería pues quien va a fijar las prioridades de implementación, el que va a dirigir todo este proceso para que sea pues llevado a cabo con éxito. Para comenzar con el tema del diseño, es importante resolver algunas interrogantes de comunicación general que puedan facilitar un poco este desarrollo, como por ejemplo, cómo se efectúan las acciones, qué tipo de acciones se hacen, con qué frecuencia se hacen estas acciones, o todas las preguntas pertinentes que el driver considere necesaria para el desarrollo de este diseño. Y en segundo lugar se encuentra también la definición de los instrumentos de comunicación. Estos instrumentos el texto menciona 2 de estos instrumentos. El primero son los contactos personales y de este instrumento se encarga quienes trabajan al frente de la organización en el plan de trabajo de la comunicación estratégica. Y como segundo instrumento se encuentran los micromedios, que ya lo mencionaron antes, y estos instrumentos tienen un valor indudable, pues permite un contacto fluido entre la empresa y sus colaboradores seleccionados. Ahora bien, lo que continúa es la implementación y el feedback. Aquí lo que se logra es que haya una recordación de la estrategia, que la estrategia no solamente sea diseñada y tratada de implementar, sino que pueda ser recordada y pueda tener un impacto mayor dentro de la empresa. Bueno, eso ha sido toda nuestra exposición, digamos desde la postura del autor teórico-práctica. Hemos escogido esta lectura porque pensamos que pues es la más idónea para expresar lo que digamos él tiene para ofrecer en cuanto a
la forma de aplicar una estrategia dentro de una organización. Esperamos que les haya servido y pues gracias.